Partimos nomás con la clase. Ya, a ver. Ya, bueno, empezamos con ya lo que iría siendo como el último capítulo formal de materia, que quería ver después como cosas más puntuales, y que es de como calor y energía, se llama más o menos el capítulo. Y esta primera clase vamos a hablar del calor y la temperatura. Por fácil que me escuchan medio bajito o cualquier cosa así, me avisan nomás. Bueno, entonces, primero que nada, vale la pena definir un poco qué es el calor y qué es la temperatura. Entonces, el calor se define como la energía en tránsito que fluye natural y espontáneamente desde un cuerpo o sistema más caliente hacia otro más frío. Entonces, el calor siempre va a ocurrir de un cuerpo más caliente a otro más frío y es algo que sucede naturalmente. Es una magnitud escalar y se mide en el sistema internacional en joules o julios y en el centigesimal en ergios. Que esto ya, esta medida, por ejemplo, cuando veíamos un poco en mecánica, que podría ser, por ejemplo, centímetros por segundo la velocidad, eso quizás todavía servía en centigesimal. Pero aquí ya el ergio, eso no, probablemente no se lo van a preguntar nunca. Y también se puede expresar en calorías. Entonces son lo mismo, son distintas unidades de medida nomás. Al final, una caloría es igual a 4,18 joules, si no me equivoco. Pero se pueden hacer unas transformaciones. Entonces, como ejemplo, yo les pongo el Sol y la Tierra, que el Sol está a una temperatura muchísimo más alta que la Tierra, y por ende le transmite calor a nosotros que somos un cuerpo más frío. Por otro lado, tenemos la temperatura. La temperatura se puede decir que es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo o sistema. Entonces, si nosotros pudiéramos ver los átomos y las moléculas de los distintos cuerpos, la temperatura que tienen, me diría cuánto movimiento y qué tan rápido, por decirlo así, es el movimiento que tienen. O sea, aquí tienen este GIF como para hacerse una idea. Y mientras más se muevan o vibran las partículas de un cuerpo, mayor va a ser su temperatura. También es una magnitud escalar y se puede expresar en grados. Y aquí no hay un sistema internacional, sino que hay grados Celsius, grados Fahrenheit o grado Kelvin. El como más utilizado por la comunidad científica, que sería lo más cercano al sistema internacional, es el Kelvin. Pero aquí igual varía más que, por ejemplo, el metro, que es más como aceptado universalmente. Por ejemplo, en Estados Unidos y en los países en general, como Inglaterra, si no me equivoco, ocupan Fahrenheit. Nosotros ocupamos Celsius, obviamente, y el Kelvin es más como sistema internacional, más científico. Entonces, hagamos un poquito más de enfoque en esto de las distintas graduaciones de la temperatura, las escalas termométricas. Entonces, la temperatura de un cuerpo puede expresarse según los grados Celsius y Kelvin, y también Fahrenheit, pero que Fahrenheit no vamos a ahondar mucho porque es mucho más complicada y en general no se usa tanto. Y entonces veamos las diferencias. La escala Celsius fue creada en 1742 por el sueco Anders Celsius, y en esta escala a la temperatura de fusión del hielo se le asigna el 0 grados Celsius y a la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar se le asigna 100 grados Celsius. Entonces aquí lo tenemos más o menos. Obviamente este termómetro sigue para arriba, también para abajo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando hace mucho frío puede ser que haya menos 2 grados Celsius, menos 5 grados Celsius. Entonces, al final puede ir a números negativos o también puede pasar del 100. Por ejemplo, el Sol está a varios miles de grados Celsius. Pero lo importante es acordarse de eso. 0 grados Celsius es cuando el hielo, o sea, el agua se fusiona, es decir, el agua se transforma en hielo, se solidifica, y a 100 grados Celsius es cuando el agua se transforma en vapor, es decir, ebulle o se evapora. Y esto se mide
usualmente con termómetros de mercurio, y aquí por ejemplo tienen uno que tiene grados Celsius arriba y grados Fahrenheit abajo. Ya. Por otro lado tenemos la escala Kelvin, que también se le conoce como la escala absoluta. Fue creada en 1848 por el británico William Thomson, que era conocido como Lord Kelvin, y se le llama escala absoluta porque incluye la temperatura teórica más baja posible, que se le llama el cero absoluto, que es 0 Kelvin. Entonces, esta en vez de definir el cero en la temperatura en la que el agua se transforma en hielo, define el cero como la temperatura más baja que puede existir teóricamente. No es que se haya observado, sino que teóricamente un cuerpo no puede pasar de esa temperatura. Entonces, en esta escala, la temperatura de fusión del hielo corresponde aproximadamente al 273 Kelvin y la ebullición al 373 Kelvin, de nuevo a nivel del mar. Entonces, aquí vemos la comparación. Tenemos el Celsius, lo que eran los 100, el Kelvin van a ser 373, en el 0, lo que era en Celsius, van a ser 273 en Kelvin, y el menos 273 en Celsius va a ser 0 en Kelvin. Al final, para pasar de Celsius a Kelvin, tengo que sumarle 273. Por ejemplo, si yo estoy en el menos 273 grados Celsius, o el 0 absoluto, yo le sumo estos 273 y llego a 0 grados Kelvin. Porfa, si es que no les queda claro, escríbanme por el chat o me interrumpen con el audio nomás. Ya, entonces aquí haría un ejemplo, entonces, ¿qué es? La escala Kelvin, que es de 1848, es la escala térmica absoluta en la cual 0 Kelvin es la temperatura teórica más baja posible de alcanzar. Si la relación de conversión entre grados Celsius y Kelvin es temperatura en Kelvin es igual a temperatura en Celsius más 273, ¿a cuántos grados Celsius equivalen? 0 Kelvin, 100 Kelvin y 273 Kelvin. Bueno, esto no lo voy a pasar a la pizarra porque me parece que no es tan necesario, pero al final lo que nos están pidiendo básicamente es que despejemos el Celsius. Entonces, temperatura Celsius va a ser igual a temperatura Kelvin menos 273 grados y después reemplazamos por cada valor. Entonces 0 menos 273 va a ser menos 273, después 100 menos 273 va a ser menos 173 y después 273 menos 273 va a ser 0. Que al final podemos ocupar la fórmula o también podemos acordarnos de este dibujito de acá. Pues. Si vemos acá, el 0 Kelvin menos 273, 273, 0, y ahora lo que sería 100, que ahí es restar. ¿No? O sea, de nuevo, menos 273. Así que eso es ese ejercicio. Y aquí tenemos otro que es un poquito más complejo, que nos dice que se tienen dos líquidos, P y Q, a distinta temperatura. Al medir la temperatura del líquido P, con un termómetro graduado en grados Celsius, se registra 87 grados Celsius. Y al medir la temperatura del líquido Q, en un termómetro graduado en Kelvin, se registra 180 Kelvin. Entonces, lo que nos están diciendo es que P tiene 87 grados Celsius y Q tiene 180 en Kelvin. Y nos piden que comparemos. Aquí me gustaría que nos tomemos un par de minutitos para ver si ustedes lo pueden hacer. Así que veamos y si no, paso la pizarra. Voy a poner por mientras igual el desarrollo en la pizarra.
Ya. Ahí 2 personas dijeron D. Vamos a ver entonces. Ahí debería salir la pantalla. Tengo que dejar de compartir yo para que se vea después en la grabación, si no me equivoco. Así que, ya, pues aquí puse el desarrollo, más o menos rápido, pero al final, ¿qué tenemos? Sabemos que en P la temperatura son 87 grados Celsius, sabemos que en Q son 180 grados Kelvin. Al final podemos transformar a cualquiera de los dos lados, podríamos transformar P a Kelvin o Q a Celsius. Yo porque es más fácil sumar que restar, ¿no? Para mí al menos. Me sé que la transformación de Kelvin a Celsius tengo que sumar 273. Entonces la temperatura en P va a ser 87 más 273. El 7 y el 3 se juntan y es 280 más 80. Eso es 360. Entonces P, viendo esto, al final si después divido temperatura en P partido en temperatura en Q, me va a dar que eso es 2. Entonces temperatura en P es igual a 2 temperatura en Q. Entonces, en efecto, sería que el doble de la temperatura del líquido en Q es como la que tiene respecto. O sea, claro, P tiene el doble de la temperatura del líquido Q, que era la D, así que bien ahí. Y ahí, si no me equivoco, podrían volver a ver el power. Y revisando igual, efectivamente es la D. Entonces, ahora pasemos a la transmisión de calor. El calor, acordémonos que es el traspaso de energía al final de un cuerpo que está más frío a otro que está más caliente. Entonces, el calor, ¿cómo se transmite? ¿Cuáles son las maneras de esta transmisión de energía? Bueno, hay 3 formas distintas, que van a depender del medio por el cual se propague este calor. Prender esta luz. Ya. Primero tenemos la conducción. La conducción corresponde a una transmisión de energía por contacto entre partículas sin un desplazamiento neto de materia. Es la forma de conducción principal de los sólidos. Y acá tenemos un ejemplo que para mi gusto es bien claro, el guatero. El guatero tiene agua caliente adentro y sin que el agua salga ni mucho menos, uno cuando se lo pone en contacto se calienta. Pero si lo deja allá lejos, no te llega calor mágicamente. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el de esta barra metálica que está a una temperatura muy, muy alta. Al final, si es que yo no toco eso, probablemente no me voy a quemar tampoco. O sea, el traspaso de calor potente que tiene esto es al entrar en contacto. Y acá hay un ejemplo que quizás no es tan claro, pero tienen que considerar que al final el fuego, imagínenselo como que fueran partículas, y al final estas están en contacto con... bueno, en verdad más fácil que eso, piensen que el fuego calienta, por ejemplo, la base de esta heredera, y al final, por conducción, la manilla que tiene arriba, que es de metal, si después ustedes lo toman, se van a quemar. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez algo por el estilo, tener una olla que está hirviendo agua y es de metal, las manillas son de metal, uno lo toma y se quema. Al final, la manilla se calienta no por el fuego que está abajo. El fuego que está abajo está calentando la base de la olla. Uno se quema por la conducción que hay de la base de la olla hasta las manillas. Ahí no sé si queda más o menos claro. De nuevo, si es que alguno queda con alguna duda, porfa, dígame nomás. Después tenemos nuestro segundo método, que es la convección. La convección corresponde a la transmisión del calor en los fluidos, líquidos y gases, mediante corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes. Entonces, tenemos aquí un agua que está empezando a hervir o se está calentando, y al final se van a generar corrientes ascendentes cálidas y frías descendentes. O sea, la parte de abajo de esta agua al final se calienta por contacto, por decirlo así, pero el resto del agua se calienta gracias a ese flujo, que el agua caliente que estaba abajo, esa agua se calienta y empieza a moverse hacia arriba. Y cuando se mueve hacia arriba, entra en contacto, por decirlo así, con agua que está fría. El agua de arriba no se ha calentado. Esta agua que está fría también
parte de ella se va hacia abajo. Entonces, mientras el agua caliente sube, se va enfriando y una vez que llega arriba, ya le ha cedido su calor al resto, llegando como un equilibrio de temperatura, y la que estaba fría también y entró hacia abajo, por decirlo así, ahora está en contacto de nuevo con la llama, o cerca en contacto con la llama, porque en verdad hay vidrio entre medio, pero el vidrio está en contacto con la llama y el vidrio está en contacto con esta agua. Esa se calienta por llegar ahí, y es como un ciclo que se alimenta a sí mismo hasta que toda esta agua empiece a bullir, por ejemplo. Pero también esto no pasa solamente en agua, también pasa, por ejemplo, acá hay un ejemplo que quizás es un poquito más claro, es lo mismo, pero tenemos esta lámpara de magma, que el magma baja, se calienta, sube, y una vez que ya está llegando arriba, ha perdido temperatura, ha perdido el calor que tenía, se lo ha cedido al resto de las cosas que hay en la lámpara, o sea, al resto de los elementos, y entonces se vuelve frío, empieza a bajar. Y con eso otra se calentó, sube, y así es este ciclo. También esto pasa en el interior de la Tierra. En el manto hay fluidos de convección, como estamos viendo ahora, y también en el aire hay corrientes de aire recalentado, como ligero, por decirlo así, que sube, y un aire frío que baja. Y en general también, o sea, parte de esto es lo que hace, o buena parte de los vientos se genera por este fenómeno. Entonces, cuando ustedes sientan un viento, si lo sienten cálido o frío, pueden saber si ese está yendo hacia arriba o bajando. O sea, si viene de arriba o si está yendo hacia arriba y se calentó en el piso, por decirlo así. Por último, la tercera forma de transmisión de calor es la radiación, que corresponde a la transmisión del calor por medio de ondas electromagnéticas, principalmente del espectro infrarrojo, pudiendo viajar grandes distancias a través del vacío, sin calentar el espacio intermedio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al final, principalmente, como está acá, por el espectro infrarrojo, es decir, por las ondas electromagnéticas que son infrarrojas, son las que transportan esta energía, y la gracia que tiene es que puede viajar a través del espacio, no necesita un medio. Entonces teníamos el primero, que era para medios sólidos, de contacto, el segundo, que es la convección, que era para fluidos, líquidos y gases, y este que puede propagarse sin necesidad de un medio físico. Y ese es un ejemplo quizás del Sol y la Tierra, pero también tenemos, por ejemplo, estas fotografías térmicas que revelan que nosotros también irradiamos calor. Tenemos también, por ejemplo, acá en un radiador, que hace justamente eso, por eso se llama radiador, porque irradia calor. Acá tenemos de nuevo el sol y también tenemos, por ejemplo, una plancha. Cuando en una plancha estamos apoyando y ponemos la mano cerca y sentimos que está llegando calor, eso es porque está irradiando calor. Entonces, finalmente, todos los cuerpos que tienen alta temperatura, entre comillas, o sea, más temperatura que su medio, por decirlo así, van a irradiar calor. El sol también, o sea, la Tierra también lanza, o sea, dispara rayos infrarrojos hacia el espacio. Lo que pasa es que en comparación con el sol, por ejemplo, es muy poco. Pero también, al final, todos los cuerpos que tienen temperatura liberan, aunque sea muy poquito, de esta radiación. Entonces, de nuevo, unas preguntas respecto a esto que quizás es un poquito más conceptual. La primera dice, respecto de la transmisión del calor por convección, ¿es correcto afirmar que 1. Se requiere una fuente de calor para que se produzca, 2. Se produce en un medio material, y 3. Se produce solo en fluidos? A mí me gustaría que ojalá traten de responderla. Les doy un minutito para que lo piensen. Ya. Ahí la Constanza dice que es la E y Andrea dice que es la D. Veamos, creo que efectivamente la respuesta correcta en este caso es
la E. Al final, no tienen que confundirse. Ustedes en la E dejan aparte el 3, que se produce solo fluidos, porque quizás yo creo que lo que les pasa es que con fluidos se imaginan agua, se imaginan líquidos. Pero, si volvemos un poquito atrás, fíjense que fluidos incluye líquidos y gases. Al final, fluido uno lo tiene muy asociado con el agua quizás, pero no es así. Fluidos también incluye los gases. Y bueno, los otros, para los que quizás están un poquito más perdidos, el primero se requiere una fuente de calor para que se produzca. Al final tienen que considerar que para toda transmisión de calor necesita una fuente. Necesita, como ya vimos al principio, necesita una fuente que esté a mayor temperatura que otra, para que haya una transmisión de energía, y eso es calor. Entonces siempre necesita una fuente, sea la que sea. Se produce en un medio material, eso corre para contacto y corre para convección, no necesariamente corre para la radiación, y bueno, los fluidos lo vimos recién. Así que igual los que pusieron D no era como la trampa de la pregunta, así que para tenerlo en consideración, pero yo diría que están bastante bien. Bueno, hablemos ahora de un poco los efectos que tiene la variación de temperatura en los cuerpos. Al variar la temperatura de un cuerpo, son varios los efectos que este puede experimentar. Algunos de ellos son los cambios de fase, de incandescencia, de formación, el aumento de tamaño o la disminución de tamaño. Entonces vamos parte por parte. Los cambios de fase son lo que tenemos acá, por ejemplo: agua sólida, hielo, agua líquida y después agua que se está evaporando. Eso ya es vapor de agua. Entonces tenemos agua en estado gaseoso, agua en estado líquido y agua en estado sólido. Esos son cambios de fase, son fases distintas, estados distintos de la materia. Y para pasar de uno a otro, nosotros tenemos que agregarle calor o quitarle calor. Por ejemplo, para pasar de aquí, del agua al hielo, hay que quitarle calor. Y para eso hay que hacer variar su temperatura al final. Como ya vimos, que el agua pasa de hielo en 0 grados Celsius. No depende de otra cosa. O sea, si la temperatura del agua está en 0 grados Celsius, va a transformarse a hielo. Ya. Después tenemos la incandescencia. Ahí tenemos eso. Y al final la incandescencia es que, dada toda la energía que tiene este cuerpo dentro, empieza a eliminar energía también en forma de luz. O sea, parte de su energía se va en esta incandescencia que está generando luz. Y esa no necesariamente va a calentar, sino que aparte de generar los rayos infrarrojos, va a generar luz. Y tenemos otro ejemplo que es una ampolleta incandescente que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa y ocupa el mismo principio. Al final calienta un filamento que al estar muy caliente empieza a liberar energía. Al tener tanta energía por el calor al final, tanta temperatura, empieza a liberar energía en forma de luz. Aquí vemos un ejemplo de dilatación y un ejemplo de botellas deformadas por el calor. En ambos casos es un cambio de forma, una dilatación, una contracción, en este caso dilatación, que cambia la forma, las dimensiones de los objetos. Entonces acá lo que tenemos es que este pavimento se dilató, se expandió, se agrandó por un aumento de temperatura y no tenía para dónde expandirse hacia los lados, así que terminó rompiéndose en el centro. Por último, acá tenemos chocolate fundido por el calor, eso lo vemos como cambio de fase. Entonces, estudiamos un poquito más lo de la dilatación y contracción. Ahí vamos a estudiarlo en 3 tipos de cuerpos: los cuerpos lineales, los cuerpos superficiales y los cuerpos volumétricos. Entonces, veamos qué son cada uno de estos. Primero tenemos los cuerpos lineales, que antes de entrar al detalle de cuál es cuál, pensemos que en la naturaleza todos los cuerpos tienen 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, yo tengo este lápiz que tiene un alto, que sería, por ejemplo, lo que está hacia la pantalla, o bueno, el alto sería en esta dirección, hacia arriba, por decirlo así, el ancho que es hacia la pantalla, hacia adentro, y después el largo que sería este, ¿verdad? Si se fijan, el lápiz es mucho más largo que ancho
y que alto. Al final, aquí, la dimensión que más importa del lápiz es esta, más que el grosor y más que cuánta altura tiene. Entonces, para el lápiz, por ejemplo, podríamos despreciar el ancho y, o sea, el ancho y el alto, ya que la expansión o dilatación que va a sufrir va a ser mucho menor en comparación a lo que se va a alargar o achicar con la variación de temperatura en su largo. Entonces, este sería un cuerpo que nosotros diríamos lineal. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser alambre delgado y largo. Entonces vemos que el alto y el ancho comparados con su longitud pueden llegar a ser dimensiones despreciables. O sea, pensemos en, no sé, un alambre que está puesto por 100 metros y que es muy delgadito. Podemos despreciar al final el alto y el ancho, mucho más que en este lápiz que quizás igual habría que considerarlo. Entonces, esa es la idea. Serían los cuerpos lineales. Y en los cuerpos lineales entonces nos fijamos solo en cuánto varía la longitud, cuánto se alarga o cuánto se acorta solo en el largo. Y voy a empezarlo como en este alambre. Después vemos los cuerpos superficiales. Los cuerpos superficiales es más o menos lo mismo. Por ejemplo, vamos a tomar esta calculadora como ejemplo. La calculadora tiene, en este caso, pensemos, un ancho y un largo que son considerables. O pueden verlo si quieren como un alto y un ancho. Ahí depende cómo lo quieran poner ustedes. Sí, ahí está bien. Es así como se los puse. Es el ancho y el largo que es considerable. Pero si se fijan, el alto es mucho menor que lo otro. Entonces podríamos pensar en ese como despreciable. Tenemos otro ejemplo acá, que es por ejemplo un vidrio. El alto al final es súper flaquito, pero puede ser muy grande, puede ser un vidrial súper grande. Tenemos acá esta cama elástica, por ejemplo. Y también tenemos esta membrana que sería como para hacer burbuja. Todos estos vamos a considerar los cuerpos superficiales. Y al final nos va a importar solo cuánto se agranda o se achica la superficie. Antes era el largo, ahora es la superficie. Por último, tenemos los cuerpos en donde no se puede despreciar ninguna de las dimensiones y que son cuerpos volumétricos. Por ejemplo, podría ser este vaso. Este vaso, todo al final, el largo, el ancho y el alto sería, todos son relevantes. No hay ninguno que nosotros podamos decir, ¿sabéis qué? Hay uno que es mucho más grande o hay dos que son mucho más grandes que el otro, se puede despreciar. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, un cubo, un cilindro, una pelota de fútbol y un microondas son cuerpos volumétricos. Entonces, ya, perfecto, ya sabemos los distintos tipos de cuerpo, pero ahora ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo le ponemos número a cuánto se agranda, a cuánto se achica? Entonces, pensemos primero que ¿cuándo se achican y cuándo se alargan los cuerpos? Bueno, en general, y es así para todas las cosas que conocemos, excepto un compuesto, que lo vamos a ver más adelante, al variar la temperatura de un cuerpo lineal, si que subimos la temperatura, le agregamos calor, la longitud aumenta, sí, ahí está medio raro redactado. La longitud aumenta si esta se eleva, o sea, si sube la temperatura, la longitud aumenta, y si es que la disminuyo, decrece. Esto funciona no solo para cuerpos lineales, funciona para todos los cuerpos, excepto ese compuesto que ya les dije que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos el riel del ferrocarril, que tiene un largo inicial, y va a sufrir un cambio de largo, el delta L. El cambio de longitud va a ser largo inicial por alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, entonces siempre se los van a dar, por la variación de temperatura. Acordémonos cómo nosotros escribíamos las variaciones. La variación de temperatura, o de lo que sea al final, va a ser la temperatura final del cuerpo menos la temperatura inicial del cuerpo. Entonces yo, conociendo el largo inicial, el coeficiente de dilatación y la temperatura inicial y final, puedo ver cuánto
cambió el cuerpo. Entonces, con el ejemplo que les tenía acá del riel, los rieles de trenes tienen que considerar este espacio que ven acá, porque si no, nos pasa lo que vimos más atrás, que es... Pucha, me perdí, pero lo del pedazo de cemento, ahí está. Nos pasa, si no a los rieles pasa eso, que no necesariamente se rompan hacia arriba, pero por ejemplo el riel puede ser que se corra un poquito hacia el lado, y cuando tenga un tren pasando arriba, con miles de toneladas encima, esa pequeña desviación puede significar que el tren se dé vuelta. Y no solamente los rieles tienen que considerar esto, muchas construcciones tienen que considerarlo. Por ejemplo, en el pavimento de la carretera y de las calles, cada cierto rato, cada cierta cantidad de kilómetros, tienen unos espacios chiquititos, no es demasiado, algunos centímetros nomás, que están ahí para cuando hace mucho calor y eso se expande, dejar un espacio para que el pavimento no se rompa, como ya lo vimos. Bueno, como les comentaba, esto pasa para todos los cuerpos en general, y de nuevo, excepto por ese compuesto que ya vamos a ver, cuando aumenta su temperatura, se dilatan. Ahora, si es lineal, vamos a estudiar solo la dilatación lineal. Si es superficial, vamos a estudiar solo la superficial. Y si es volumétrico, vamos a estudiar la volumétrica. Entonces, esa es la manera de calcular la lineal. Veamos ahora cómo es la superficial. Bueno, de nuevo, se dilata, si se aumenta la temperatura, se contrae, se disminuye. Y pensemos en una lámina delgada de metal. Tenemos una superficie inicial y tenemos esta variación de superficie. En este caso, la variación de superficie va a ser igual a la superficie inicial por este beta, que es el coeficiente de variación superficial, no lineal, por la variación de temperatura. Pero es importante notar que este beta es igual a 2 veces el coeficiente de variación lineal. Entonces pueden pensarlo como que ahora, en vez de estar considerando solo una dimensión, estamos considerando 2, y por eso es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí tenemos un ejemplo similar al que habíamos visto antes, que uno tiene que dejar espacio suficiente para que las estructuras se dilaten, o si no, pueden romperse. Después tenemos la dilatación y contracción volumétrica, que afecta todo el volumen, y quizá a alguno ya se le ocurrió, pero pensando aquí en un cubo de metal, por ejemplo, tenemos un volumen inicial, que vamos a ver cuál es la variación de volumen, y ahora tenemos 3 dimensiones donde se está alargando o achicando, entonces vamos a tener un gamma, que va a ser igual a 3 veces la dilatación lineal. Y esto se conoce como coeficiente de dilatación volumétrica. Y es la misma fórmula, pero cambia que ahora es volumen y hay un gamma, que es 3 veces al final. Bueno, de nuevo, si queda alguna duda, coméntenmelo nomás. Si, para que hay como un dato curioso, que la Torre Eiffel los veranos puede crecer hasta 6 centímetros. Que, bueno, ahí uno se da cuenta que en verdad estas dilataciones son súper bajitas, no es como que yo tenga este lápiz y cuando haga calor, se va a agrandar todo esto, no. El caso de este lápiz probablemente sea 1 milímetro en una diferencia de hartos grados. Pero igual es algo que hay que tener en consideración cuando uno construye cosas. Bueno, aquí hay un ejemplo y ya, este lo voy a hacer yo primero para, como para que les quede un poquito más claro. Voy a leerlo mientras borro la pizarra. Al construir una línea de ferrocarril, los ingenieros deben tener en cuenta el espacio necesario para que cada elemento de la línea o un riel pueda dilatarse al experimentar variaciones de temperatura, considerando que el coeficiente de dilatación lineal del acero es 11 por 10 elevado a menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Cuál es el espacio en centímetros que los ingenieros deben dejar entre dos rieles de acero de 6 metros de longitud si se prevé una variación de temperatura de 100 grados Celsius? Ya. Entonces, ya.
¿qué cosas nos están diciendo? Primero que nada nos están diciendo que el largo inicial de cada riel son 6 metros. ¿Qué nos están diciendo? Que la variación de temperatura son 100 grados Celsius. Y además nos están diciendo que el coeficiente de dilatación lineal son 11 por 10 a la menos 6. Sería la unidad de medida. 1 partido en grados Celsius. Y nos están preguntando, considerando estos datos, cuál va a ser el delta L que hay que considerar los ingenieros. Entonces, es más o menos aplicar la fórmula. Delta L es igual a largo inicial por alfa por delta T. Entonces, delta L va a ser igual a 6 metros por 100 por 11 por 10 a la menos 6 por 100 grados Celsius de diferencia. Pero fíjense que los grados Celsius y los grados Celsius mueren en esta multiplicación y me queda solo metro. Entonces, delta L va a ser igual a 66 por 10 a la menos 4, pero me lo piden en centímetros y esto acá yo lo tengo en metros. Para pasar de centímetro a metro tengo que multiplicar por 100. Entonces, de nuevo, 100 es lo mismo que 10 elevado a 2. Entonces esto va a ser 66 por 10 a la menos 2. Y ahora hago lo de las comas. Tengo un menos 2, así que tengo que correrme 2 números hacia la derecha. Entonces me va a quedar 0,66. Ya. Pero no, por favor, que no le queda muy claro, dígame nomás, pero revisamos acá, entonces sería la alternativa B y efectivamente es la B. Ahora cabe mencionar una cosa, y a mí me gustaría preguntárselo y ver si es que alguien me puede responder. ¿Hay alguna diferencia si es que la variación de temperatura que me dicen es en grados Celsius o es en grados Kelvin? ¿Qué creen ustedes? Respóndanme los que quieran mientras yo le tomo foto a la lista. Ya, entonces parece que nadie lo tiene muy claro. Al final, voy a retroceder un poco acá. Voy a dejar esto bien claro porque es importante. Fíjense acá. Entre 373 Kelvin y 273 hay 100 grados. Y en Celsius hay los mismos 100 grados. Al final la escala Celsius y Kelvin tienen la misma cantidad de grados, o sea, está separado en la misma cantidad de como subdivisiones chiquititas, por decirlo así. La diferencia es dónde cada uno pone el cero, dónde cada uno... Bueno, al final es dónde cada uno pone el cero. Kelvin dice, yo no quiero tener números negativos, voy a poner el cero en el cero absoluto. Celsius dice, yo quiero el cero cuando se congela el agua. Esa es la diferencia, pero si me hablan de una diferencia de temperatura de 100 en Kelvin o de 100 en Celsius, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso, ojalá lo anoten bien grande, se acuerden de ello, porque puede ser que alguna vez, si no, los pillen con eso. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Veamos si este lo pueden hacer ustedes. Que dice que un líquido de coeficiente de dilatación volumétrica de 6,9 por 10 a la menos 5
se encuentra contenido en un recipiente de metal cuyo coeficiente de dilatación lineal es 2,3 por 10 a la menos 5. Si el líquido llena completamente el recipiente y el conjunto es sometido a un aumento de temperatura de 40 grados Celsius, es correcto afirmar que... ¿Y qué será correcto afirmar? Entonces, piensen que tenemos un recipiente y ese recipiente está lleno de líquido. Nos dan... Pucha, lo borré todo. Ya, nos dan este que sería el gamma del líquido y nos dan este coeficiente que sería el alfa del sólido. Y nos preguntan cuál es la relación que hay si sufren la misma variación de temperatura. Les voy a dar un par de minutos para que se lo piensen. Ya bueno, parece que de nuevo no está tan claro y insisto que porfa, si es que no les queda claro porque no me han entendido o algo, díganme para volver atrás y verlo con calma, porque la idea es que en verdad aprendan acá, no. Ya, ahí la Fran dice que sería por 3. Esto es lo que yo les digo siempre. Bueno, primero que nada, los que no les haya quedado muy claro, díganme y podemos volver atrás. Pero al final, esto es lo que yo les digo siempre, de que estos son como los problemas tramposos que ponen en este tipo de pruebas. Si fijan, el problema no es difícil. Nos piden multiplicar un par de cosas y acordarnos de una fórmula que es sencilla. El problema es que nos hacen caer justamente en lo que cayó la Fran. Al final, si comenzamos de nuevo, mi recipiente tenía alguna dimensión que fuera mucho más grande que el resto. ¿Es un cuerpo lineal? ¿Es un cuerpo superficial o es volumétrico? Debería ser volumétrico, ¿no? No. Si al final, si es que al líquido le voy a considerar una variación volumétrica, para poder hacer la comparación, debería comparar la dilatación volumétrica del recipiente. Entonces, recordémonos de cómo hacer la transformación de cómo paso, si conociendo alfa, cómo paso a la dilatación volumétrica. Bueno, gamma es 3 veces alfa. Acuérdense que vamos a tener alfa i, alfa allá y otro alfa i. Al final el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, el gamma del sólido, al final del metal, va a ser igual a 3 por 2,3 por 10 elevado a menos 5. Y 2,3 por 3 es justamente 6,9 por 10 elevado a menos 5. Nos da lo mismo. Entonces, si comparamos la dilatación volumétrica, considerando que es la misma variación de temperatura, la dilatación tiene que ser igual, ¿o no? Al final, eso es, como lo yo les digo, que las preguntas son un poco tramposas y hay que, antes de empezar a calcular cuestiones, que quizás ustedes, no sé, pues calcularon ya cuánto se dilata volumétricamente el líquido, como con los números, le metieron estos 40 grados Celsius, cuánto se dilata linealmente esta otra cuestión. Al final hay que también tomarse medio minuto y pensar la cuestión.
fijarse un poquito que yo no puedo comparar la variación de volumen con la variación lineal. Po. Estaría comparando volumen, o sea, metro al cubo con metro. Si quiero también puedo transformar esta dilatación volumétrica en dilatación lineal. Puedo asumir que todo esto está en un tubito muy largo de metal, que está lleno de líquido. Entonces aquí tendría que dividir esto en 3 para poder sacar el alfa del líquido. Y voy a llegar a lo mismo. Entonces, eso es al final importante, porque tengan ojo, porque muchas veces eso es a lo que apuntan estas preguntas. No es a que el cálculo sea difícil, es que hay que estar atento. Y eso. Ahí espero que quede un poquito más claro. Ya. Yo le había hablado de un compuesto que es una excepción de que a más temperatura se dilata y a menos temperatura se contrae. Ese compuesto es el agua. Entonces, como acabamos de ver, en general los materiales se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Sin embargo, cuando enfriamos agua, a partir de los 4 grados Celsius comienza a dilatarse, aun cuando su temperatura sigue disminuyendo. Por otro lado, si tenemos agua a 0 grados Celsius, al aumentar su temperatura comienza a contraerse, al contrario de lo esperado. Esto sucede así hasta los 4 grados Celsius. Entonces, de los 0 a los 4 grados Celsius, nosotros hablamos de una anomalía del agua. Porque de 4 grados Celsius para arriba se comporta de manera normal y de 0 grados Celsius para abajo se comporta de manera normal. ¿Y qué es la manera normal? Se dilata a más temperatura y se contrae a menos temperatura. Y acá está un poco en gráficos que quizás nos ayuda a verlo un poco más. Piensen que la densidad al final representa cuánta masa de agua hay en un volumen. Entonces, acá, a los 4 grados Celsius, el agua llega a su mayor volumen. ¿Qué quiere decir que llega a su mayor volumen? Quiere decir que, o sea, llega a su mayor densidad, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Siendo que es la misma cantidad de agua, tiene el menor volumen. Entonces, esa es la anomalía del agua, que tiene este comportamiento. A los 4 grados Celsius, al final sí que aquí nosotros clasificábamos por otro lado. El volumen, obvio que sería con otras unidades, pero tendríamos algo más o menos así, por ejemplo. Entonces, a los 4 grados Celsius, que me quedó feo el dibujo, pero a los 4 grados Celsius tendríamos el mínimo volumen del agua. Y moviéndonos tanto hacia 0 como hacia arriba, hacia 20 grados, lo que queramos, que es este dibujo que tenemos acá, me acabo de dar cuenta. Eso, o sea, al final es eso. Y esto no necesariamente tienen que aprenderse por los dos lados, no tienen que aprenderse necesariamente cómo cambia la densidad y cómo cambia el volumen, pero sí tienen que asociar que al final la densidad es la cantidad de masa partido por el volumen y, por ejemplo, aprenderse la variación de volumen. Yo encuentro que es más fácil. Entonces el agua a los 4 grados Celsius tiene su menor volumen. Y después yo digo, entonces, como la densidad es masa partido en volumen y ese es su menor volumen, va a tener la mayor densidad. Ya es la misma masa, pero más apretadita. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cuál es la gracia? O sea, ¿es una excepción y es como un dato curioso? No, no solamente es un dato curioso. Bueno, lo primero que nada es que nosotros decimos, bueno, pero yo pongo mi botella con agua en el congelador y se congela todo, se hace todo hielo, no entiendo cuál es la gracia de esto. Quizás que lo peor que puede pasar es que si dejo la botella llena hasta arriba, llena de vidrio, como al final con los cambios de volumen, quizás cuando se me enfríe mucho puede ser que se rompa, no se cacha mucho la gracia quizás. Pero la gracia que tiene es que en las zonas muy frías, cuando la temperatura puede ser que en la superficie esté menos 30 grados Celsius, piensen por ejemplo en Canadá, en Rusia. Afuera en invierno hace mucho frío, en esas partes incluso en Rusia es regular que en los inviernos en algunas partes llegue a ser menos 50 grados Celsius. Entonces uno pensaría que todo el agua se debería congelar, pues. Está muy pasado de ese 0 grados Celsius.
¿Por qué entonces no se congela todo el lago? ¿Por qué no se congela, por ejemplo, el mar en esas partes? ¿Por qué queda esto? Que nosotros lo hemos visto en películas, lo hemos visto en documentales, que queda esta capa de hielo, por la que se puede caminar, pero abajo hay agua. Ya, pensé que había otra diapo, parece que la recorté. Bueno, ¿por qué pasa esto? Al final, tienen que pensar en esto de la densidad. La densidad, ¿qué quiere decir? Es que si yo tomo esto de agua, este volumen de agua, yo digo cuánto pesa. Eso es lo que yo respondo con la densidad. Sabemos que a los 4 grados Celsius, esto de agua tiene su mayor densidad, es lo que más pesa. Entonces, tenemos agua que empieza a enfriarse, ¿ya? Estábamos acá. En 10 grados Celsius, estaba toda el agua, por ejemplo. Empieza a enfriarse, sube su densidad, sube su densidad, sube su densidad. Entonces, este como pelota de agua se hace más pesada. En el mismo volumen empieza a entrar más agua, se hace más pesada. O sea, chica, por decirlo así. Se hace mucho más pesada. Entonces esa va a empezar a bajar. Porque es más pesada que el agua que tiene alrededor, es más pesada que el agua que tiene abajo. Entonces empieza a enfriarse y empieza a bajar. Y, así como esa baja, otra agua que estaba a los lados o abajo va a llegar hacia arriba. Que de nuevo está a 20 grados Celsius, por ejemplo, o a 10. Y va a empezar a enfriarse y va a empezar a bajar. Entonces el agua nunca, como la masa grande de agua, porque claro, hay alguna masa, o sea, hay alguna agua que está en contacto arriba que, como porque el enfriamiento es tan rápido, se hace esa capa de hielo. Pero después el resto va a entrar en contacto con la capa de hielo, va a llegar a 4 grados Celsius y después, pum, va a bajar. ¿Ya? Entonces lo que genera eso es que dentro del agua, que también aporta, al final, si se acuerdan de lo que veíamos de la convección, hace sentido, ¿verdad? Esto que esté circulando todo el rato. Dentro del agua, entonces, tengo agua abajo, por ejemplo, que está a 10 grados Celsius y arriba que está en contacto con la capa de hielo a 4, ¿verdad? O estaba a 6. Estaba a 6, después baja a 5, llega a 4, se hace pesada, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y para reemplazar esa, la que está abajo sube. Esa llega a 10 arriba. Después empieza a bajar, 9, 8, 7, 6. Y en todo ese rato la que estaba abajo empieza a agarrar calor del resto, porque el resto está a más temperatura que ella. Entonces vuelve, por ejemplo, ya quizás no a 10, vuelve a 9,5. Y después va a seguir así, y sigue en ese ciclo, quizás enfriándose muy, muy, muy poquito. Sigue en ese ciclo y al final lo que logra hacer eso es mantener la vida acuática. Piensen lo que pasaría si es que se congela todo el mar. Todos los pescados, todas las plantas morirían. Y de ser así, yo creo que la mayoría de todos ustedes tienen que saber que nosotros, todos los seres humanos, venimos del mar. Somos descendientes de peces, de algas, los árboles. Si hubiese pasado eso, la vida, al menos como la conocemos hoy, no existiría. Nosotros nunca hubiésemos llegado a existir. Entonces la anomalía del agua, que puede parecer una particularidad nomás, como un dato curioso, es lo que ha permitido la vida en este planeta. Así que eso respecto a la anomalía del agua. Y entonces aquí tenemos que un ejemplo que es bien sencillo, que dice, si se tiene un líquido desconocido a 0 grados Celsius y se le aplica calor, entonces es líquido. Bueno, si nos dijera sólido, nosotros podríamos decir que la alternativa A es verdad, pero no nos está diciendo sólido. Podría ser agua. Entonces, no puedo decir eso, porque el agua de 0 a 4 grados Celsius se contrae, no se dilata. Se contraerá. Tampoco puedo decir eso es solo para el agua, pero si tengo benzina, sí se va a dilatar. Si tengo aceite, sí se va a dilatar. Entonces tampoco puedo decir eso. Va a mantener su volumen. Eso definitivamente no. O se va a dilatar o se va a contraer, pero no se va a mantener. No es que no puede no cambiar frente a variaciones de temperatura. Falso también. Se dilatará o se contraerá, nunca mantendrá su volumen. ¿Sí? Y después se contraerá o mantendrá su volumen, nunca se dilatará, tampoco hace sentido. Entonces, sería la alternativa D. Y ya para terminar, quiero ver si no estoy pasado a la hora. No. Estaría esta pregunta, que al final nos dice,
tenemos 1 gramo de agua que se encuentra en un recipiente cerrado a 1 atmósfera. Condiciones quiere decir entonces como... se me fue el nombre, pero son las condiciones estándar en 1 atmósfera. Por la temperatura inicial de 4 grados Celsius, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, acordémonos de cómo eran los gráficos. Aquí para esto sirve lo que yo les digo que tienen que saberse. Tenemos el volumen, que era así. Aquí estaban los 4. Disculpen por los dibujos feos. Y tenemos a este otro lado la densidad, que es el inverso. Y aquí hace los 4 grados. Entonces, bueno, o sea, no, al final, si me muevo de los 4 hacia allá o hacia allá, va a aumentar el volumen. Entonces la primera, el tiro es verdad. La densidad en 4 es lo máximo. Si me muevo hacia allá o hacia allá, va a disminuir. Entonces esa es falsa. Si su temperatura disminuye 1 grado Celsius, entonces disminuye su masa. No, sigue siendo el mismo gramo de agua. Quizá ocupe más volumen o menos volumen, pero sigue siendo el mismo gramo de agua. Si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entonces disminuye su volumen. De nuevo, nos vamos a ver acá. No, el volumen es el mínimo a los 4 grados. Entonces eso también es falso. Si su temperatura disminuye en 1 grado Celsius, entonces aumenta su densidad. Y eso también, o sea, de nuevo, nos ponemos a ver acá, también es falso. Entonces sería la A. Y esto está acá. Y antes de ir al resumen final, me gustaría aclarar una cosita, que en verdad quizá, o sea, no es necesario que se lo sepan, pero que es para que tampoco crean que el agua, mientras se enfría infinitamente, o sea, infinitamente va a expandirse mientras se enfría después de los 4 grados Celsius, pero no es así, es como les decía al principio, que es solo entre 0 y 4 esta anomalía. Entonces, si lo vemos en el volumen, vamos a tener, por ejemplo, eso, aquí está el 0, pero después si nos corremos hacia acá, esto va a bajar, por ejemplo, de nuevo así. Por ejemplo, aquí hasta el menos 200 grados Celsius. Lo importante sí es que acá alcanza su menor volumen. Este es el menor volumen que va a alcanzar. O la mayor densidad. Entonces eso sería la clase de hoy. Dejo este cuadro resumen al final. Quizás lo ayudo un poquito. Y ahora si tienen cualquier duda, pregúntenme nomás. Y los que no tengan duda, quedan libres. No sé si es que... ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Ya, parecía que no. Entonces, eso, que estén muy bien.